¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 20 de junio del año 2022. Pues bueno, por supuesto, la noticia que ha acaparado aquí en México, y supongo que en toda América Latina, es la de Colombia. Gustavo Petro Urrego, ganó la presidencia ya en Colombia. Ojalá también el poder. Hace poco hicimos un programa también sobre las elecciones en Colombia y recuerdo haberlo titulado así como La buena y la mala, que la buena es que había ganado en la primera vuelta y la mala es que se iban a juntar prácticamente toda la derecha en su contra y se veía muy, muy difícil el panorama, pero afortunadamente ganó en la segunda vuelta. Recordemos, la primera fue el 29 de mayo pasado y pues va a ser presidente Petro allá en Colombia del periodo 2022-2026. De verdad, créanme, un hecho que parecía más que difícil. Sí, fue un triunfo apretado de 50.5% de votación que obtuvo Petro contra 47.3% de Rodolfo Hernández. Recordemos que fue arropado en última instancia por la corriente derechista y ultraderechista del poder detrás de Álvaro Uribe. Recordemos que es ahí prácticamente el Salinas de Gortari de allá de Colombia, que a su vez, pues recordemos, en el caso de Uribe, pues era cobijado, o es cobijado más bien, por Estados Unidos de Norteamérica. Este triunfo de Petro, créanme, puede ser una verdadera carambola de varias bandas en términos geopolíticos en América Latina. A esta victoria hay que añadirle el simbolismo de la fórmula de Petro, es decir, su compañera de fórmula. Estoy hablando de Francia Márquez, que es una activista, es una ambientalista y feminista de 40 años de edad, muy reconocida por su lucha contra las grandes empresas mineras, por su defensa de los pueblos originarios, y que también, curioso, ¿no?, resaltan el hecho de que pues, es madre soltera y que en algún momento dado pues ella también fue pues empleada doméstica, y ahora va a ser la primera vicepresidenta de descendencia africana de Colombia. Ella declaró, y bueno, le dedicó básicamente el triunfo a sus abuelas y abuelos, a las mujeres, los jóvenes, las personas LGTBIQ+, los indígenas, los campesinos, a los trabajadores, a las víctimas, en suma, a su pueblo negro, los que resistieron, los que ya no están. Decía Francia Márquez, por toda Colombia, hoy empezamos a escribir una nueva historia. Por otra parte, hay que destacar el reconocimiento que hicieron las diversas fuerzas colombianas que estaban en pugna y que reconocieron pues inmediatamente el triunfo de Petro. No nada más, apenas se habían dado a conocer los resultados, por cierto, muy rápido. A lo mejor habría que aprender algo ya de Colombia, y que ya todo el mundo de diestra y siniestra pues ya estaba dando ahora sí que su reconocimiento al triunfo de Petro. Ojalá haya sido no solo de dientes para afuera y dejen a Petro gobernar por el bien de Colombia, pero pues ya sabemos que no es tan idílico este asunto. Ya desde ayer la derecha se aprestaba a soltar a los perros. Esto, con perdón, se ha dicho de los canes, y muy probablemente también pues ya empezaron a andar la maquinaria, si es que ya no lo han hecho desde antes, para pues, probablemente impulsar acciones que generen caos, que generen ingobernabilidad. Y esto desde varias plataformas, por supuesto, apoyándose en las presiones mediáticas y que tengan que ver con impactos en el plano económico, en el plano político, en el plano jurídico y también, por supuesto, en el plano social. Y todo esto, pues, para frustrar cambios en el status quo que se tiene ya en Colombia, en el que, pues, entre otras cosas, debe incluirse la guerra que aún no está concluida, la situación del narcotráfico allá, el paramilitarismo y, por supuesto, la gran cantidad de intereses que tiene Estados Unidos en este país. Además, recuérdese que en el periodo 2019-2021 Colombia se vio inmerso en severos conflictos sociales con una brutal represión en la que hubo decenas de muertos y cientos de heridos y desaparecidos. Esta serie de manifestaciones, pues producto de la insatisfacción social. Recordemos que Colombia pues, tiene una enorme brecha entre ricos y pobres, y los jóvenes exigían más oportunidades de estudio y empleos. Colombia es una de las naciones más violentas y convulsionadas de América Latina, y en la que la izquierda ha sido pues, estigmatizada por la existencia de la guerrilla y violentada al punto del exterminio. Recordemos en pues, periodos pasados, cuatrienios pasados, que son allá en Colombia, pues los famosos falsos positivos,
donde pues el ejército mataba a personas, mataba a adolescentes, mataba a jóvenes, los disfrazaba de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y pues les obtenían premios, obtenían ascensos, dinero en efectivo, etcétera. Una cosa terrible que estuvo dando pues, por algún tiempo allá en Colombia. Bueno, pues Petro va a ser el nuevo presidente. Él nació el 19 de abril de 1960, es economista, tiene una especialidad en administración pública, tiene estudios en medio ambiente y desarrollo poblacional en la Universidad Católica de Lovaina y en nuevas tendencias en la administración de empresas en la Universidad de Salamanca. Fue senador de 2006 a 2010, exalcalde de Bogotá, supuestamente tenía que cubrir el periodo 2011-2015, pero hay varios conflictos durante su gestión. Ahí le recomiendo pues un poco al respecto. En algún momento fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación en 2013. También fue agregado diplomático para los derechos humanos en Bélgica, esto durante el periodo 94-96, un exguerrillero cuya plataforma principal se la dedicó a los pobres y a la justicia social. Para algunos, Petro es intransigente, es un terco y con un gran ego. Lo cierto es que él tiene 62 años, fue el candidato del pacto histórico y venció, como les decía hace un momento, con un poco más del 50% de los votos. Estamos hablando de 11.281.002 votos. Le ganó a Rodolfo Hernández, que él fue un candidato independiente, y Rodolfo Hernández tuvo no una votación magra, ni mucho menos, tuvo el 47.34%. Estamos hablando de más de 10 millones de votos. 10.580.399 votos según el último conteo que pudimos verificar. La diferencia entonces entre estos dos candidatos fue de 700.603 votos. Aquí también hay que señalar que la participación electoral que hubo en Colombia pues ha sido la mayor en lo que va de este siglo. Votaron 39 millones de los 67.2 que podían votar. Estamos hablando del 58%. Petro ya se había postulado a la presidencia en 2010 y ahí solo obtuvo pues una cantidad que seguramente no de querer recordar, fue de apenas 1.3 millones de votos. ¿Cuál fue el discurso en la plataforma de Petro? A ver si puede cumplir pues todas las promesas que hizo durante su campaña allá en Colombia. Principalmente podríamos decir que fueron de cambio, con una promesa de transformar a un país dividido y en crisis, dejando atrás pues el odio, impulsando una política, a ver si ustedes han oído esto en alguna parte, una política del amor, sin dejar de lado el capitalismo. Y podemos resumir los siguientes puntos de Petro. El primero, cuando dijo, a partir de hoy, Colombia cambia. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que hemos hecho en estas plazas. Sigo citándolo, estamos escribiendo una historia nueva para Colombia, para América Latina. El cambio que impulsaremos no es para vengarnos, no es para construir más odios, no es para profundizar el sectarismo de la sociedad. Los colombianos necesitamos del amor, entendida la política del amor como la del entendimiento. No vamos a utilizar el poder en función de destruir al oponente. Significa que los perdonamos. De este gobierno nunca habrá persecución política ni jurídica. Con algunas reflexiones que nos daba Petro, insisto que son similares en algún otro país del continente americano que hace frontera ya con Estados Unidos y al sur con Guatemala. Otro de los postulados que planteaba Petro en su campaña es, y lo vuelvo a citar, vamos a desarrollar el capitalismo y tener una economía popular que se pueda fortalecer a través de la conectividad, de la educación, del crédito barato, y menciona más adelante que el Acuerdo Nacional tiene que ver con reformas que se necesitan, con los derechos fundamentales que no pueden ser letra muerta. Y dijo ahí, la paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. En este postulado de vamos a desarrollar el capitalismo y tener una economía popular, aquí habrá que tener cuidado porque me parece ser que Petro va a tener pues una lucha, primero pues con el sector obviamente opositor, representado por la derecha y la ultraderecha colombiana. También pues obviamente habría que ver qué tanto satisface o no a toda la cantidad de personas que están con él, y que recordemos hay un espectro que es un poco más radical y también un espectro que es menos radical. Y aquí, pues a ver qué tanto puede acomodarse, digamos, en toda esta franja de personas que apoyaron en Colombia a Petro y que salga bien librado
porque de que Colombia necesita cambios, por supuesto que sí, ¿no? Y en todo este contexto resalta que hay varios hechos históricos que se desprenden o podrían desprenderse del triunfo de Petro. Bueno, el primero, por supuesto, ya está ahí, que la izquierda, o como quiera llamársele, si es, bueno, ya ven que inclusive por ahí hay autores que dicen que ya no se debe utilizar este término, que ya pasó de moda, que ya tendremos que hablar entre nacionalistas y globalistas, y otros hablan de progresistas y conservadores. Vamos a dejarlo en progresistas, pero insisto, me parece que no tendría mucho sentido aquí esforzarnos en tratar de ver qué corriente tiene de tipo político, sobre todo por los arreglos que se hacen en muchas situaciones que tienen que ver con la gobernanza o la gobernabilidad, si podríamos llamarlo de una forma. El hecho es que los partidos tradicionales de Colombia que venían pues desde siempre, ahora sí se rompió y ya no siguieron más, ni del lado derecho, digamos, ni la corriente que estaba menos a la extrema de la derecha. ¿Sí? Hubo aquí un cambio histórico en Colombia, ahora sí que les guste o no les guste a ciertos sectores. Del otro lado, digamos, un segundo punto es que Colombia se suma a las ya no pocos países que van de este lado del espectro político y que no necesariamente se alinean a los intereses de Estados Unidos. Jerónimo, si nos haces favor de pasar un mapa, nos lo estamos pirateando del programa de Momentum de hoy en la mañana, ¿sí? Donde pueden ver ustedes en color rojo toda la franja, digamos, de países que tienen gobiernos de izquierda con mayor o menor intensidad o progresistas. Está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua con el cuestionado Daniel Ortega, Honduras con su presidenta Xiomara Castro, Bolivia con Luis Arce, postgolpe de Evo Morales, Perú con Pedro Castillo, que pues le están haciendo la vida de cuadritos allá en Perú, por supuesto México, Chile con Gabriel Boric, o Boric, como quieran mencionarle, Argentina con Alberto Fernández, y muy probablemente, de acuerdo a las tendencias que se tienen hasta hoy, 20 de junio, Luis Ignacio da Silva Lula, muy probablemente gane los próximos comicios que van a tener este año allá en Brasil, con lo cual el mapa prácticamente se vestiría de rojo, solo con algunos países que ustedes pueden ver que no están por ahí, ¿no? Bueno, un tercer punto a partir de este mapa es que hay un mayor debilitamiento de la influencia de Estados Unidos, que ya de por sí la hay. Eso hay que decirlo, Estados Unidos anda muy preocupado viendo hacia el Medio Oriente, ahora con Ucrania también. Bueno, sus intereses parece que están de ese lado y si acaso, hasta ahorita al menos lo que se demuestra, pues llegan aquí a nuestro país y muy probablemente o muy tenuamente, vamos a decirlo, corrijo la expresión, allá en Colombia, donde tiene sus bases militares y también donde tiene intereses geopolíticos muy fuertes. Entonces, aquí podemos, por un lado, decir menos influencia de Estados Unidos, menos influencia también de la Organización de Estados Americanos, la nefasta OEA, que está al frente de Luis Almagro, y parece ser que pudiéramos dar paso, o eso esperamos, a que la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, tenga una mayor influencia y pues de alguna forma represente a la decaída ALBA, ¿no? La Asociación de Países Bolivarianos de América, que en algún momento estuvo impulsando por allá Hugo Chávez. El cuarto punto que podríamos destacar es que en el caso de México, el presidente López Obrador debe estar muy contento porque la victoria de Petro lo convierte en un aliado muy importante en su política exterior hacia, pasar así que hacia sus fines de lograr una mejor y mayor integración de América Latina y el Caribe. Recuérdese recientemente su postura en la recién 9ª Cumbre de las Américas, en donde dijo que pues tendría que si era llamada una Cumbre de las Américas, pues tendrían que estar todos los países ahí, ¿no? Y también recordemos que desde México se ha impulsado, se ha atacado a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, para que de plano se extinga y se reestructure totalmente, o bien, pues como no lo han logrado, y es muy difícil que se logre por la influencia que tiene Estados Unidos ahí, pues lo van a dejar prácticamente morir ahí a la deriva. Entonces, si Lula gana en los próximos comicios brasileños, créanme que va a estar muy interesante la recomposición política. Recordemos que México y Brasil son las dos grandes economías de América Latina y lo digo con todo respeto, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, así como varios países caribeños, no tienen el peso de estas economías que estamos mencionando,
porque aquí, bueno, a las que podríamos integrar, por supuesto, Colombia, por supuesto, Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de verdad, un cambio muy, muy importante que se está dando, pues como no se había soñado, me parece ser en la década de los 70, cuando hubo pues, las dictaduras militares en prácticamente todo el continente americano. Petro va a iniciar su gobierno el 7 de agosto próximo. Sucederá al uribista Iván Duque. En el Congreso aún está la moneda en el aire, pues va a tener que negociar para asegurar mayoría, sobre todo dependiendo del tipo de reformas que trate de lanzar, si bien es cierto que por lo menos sí tiene una base amigable para su gobierno. Colombia, según la Comisión de Estados, de la CEPAL, perdón, que es la Comisión de Estados para América Latina, ¿sí? Fíjense, Colombia tiene indicadores no muy favorables que, pues ahora sí que, como dirían algunos críticos, entre ellos Vargas Llosa, que dio unas declaraciones deplorables, ¿no? Diciendo que por ahí, pues, que ojalá Colombia conserve la legalidad que ha tenido hasta ahora. Digo, es un cínico, me parece mucho cinismo, porque bueno, pues Colombia tiene, les decíamos, enormes desigualdades socioeconómicas, es el país con mayores desigualdades después de Brasil. Con la pandemia del COVID-19 se agravó la pobreza ya en Colombia, que hoy alcanza al 39% de colombianos. El desempleo ronda el 11% y la informalidad el 45%. Hay presencia del narcotráfico, de paramilitares, bueno, lo que ya comentábamos hace rato. Petro propone robustecer al Estado, transformar el sistema de salud y de pensiones y suspender, y aquí es donde vienen también las partes donde pueden ahí pues, confrontarlo con los sectores o con los poderes fácticos ahí de su país, lo que tiene que ver con la suspensión de la exploración petrolera para dar paso a energías limpias ante la crisis climática, es decir, van a pasar de una economía extractiva de petróleo y carbón a una basada en la productividad agraria y la promoción de cultivos de 11 principales productos cosechados allá en Colombia. De hecho, Petro en algún momento dijo que la primera decisión que iba a tomar era el cese de la contratación de exploración de petróleo en su país. También otro punto muy importante es el del restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Eso también lo había anunciado su contrincante, pero habría que ver en qué términos se podría dar este restablecimiento de relaciones que se vieron rotos, o rotas más bien, desde el año 2019 en términos muy fuertes. Recordemos la confrontación que ha habido a nivel de gobiernos entre estos dos países que me parece deberían o son hermanos en términos de poblaciones, pero no en términos pues, de las élites gubernamentales. También Petro señaló de los acuerdos a implementar los acuerdos de paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que también va a dialogar con el Ejército de Liberación Nacional, que es la última guerrilla reconocida allá en Colombia. También habló de una reforma tributaria estructural con la que habría menos impuestos para las empresas productivas pequeñas y medianas que trabajen el agro con energías limpias. Y sí, a partir de todos estos puntos que acabamos de mencionar, por supuesto, hay muchos más. Pues Petro también, otra de sus tareas va a ser vencer la resistencia precisamente de los poderes fácticos, cosa que también aquí la estamos viendo en nuestro país. Aquí, inclusive, por ejemplo, pues habría que ver que todo lo que vuela a comunismo, socialismo, en muchas ocasiones, pues es prácticamente como si se hubiera, pues no sé, ¿no? Algún ácido muy fuerte que llamara a rechazo. Y también siempre el espanto de que van a acabar con la propiedad privada, y que todo lo van a comunalizar, ¿no? Que pues ya vimos que no es así, ni mucho menos. Aquí hay que señalar, para tratar, fíjense ustedes, de mitigar este tipo de críticas o de acusaciones o de fake news, que Petro se comprometió ante un notario a no expropiar bienes y más adelante aseguró que tampoco iba a reformar la Constitución para quedarse en el poder, porque también lo estuvieron acusando que iba a ser otro Daniel Ortega o que por lo menos iba a anular pues, ahí al comandante Hugo Chávez. Y otro sector importante allá en Colombia que también Petro tendría que tener especial atención es el de las Fuerzas Armadas colombianas. Petro fue guerrillero del movimiento 19 de abril y peleó contra el ejército. La paz con este grupo se firmó en 1990. En ese sentido, los militares pues, van a tenerle que jurar lealtad a un antiguo adversario
cuando Petro pues fue guerrillero. Recordemos, Colombia vive en estado de conflicto desde hace más de 6 décadas. Y aquí habría que señalar que hay mucha desconfianza o una fuerte desconfianza entre ambas partes. Un aspecto que va a ser crucial para la relación entre el gobierno colombiano y su Ministerio de Defensa es el nombramiento del próximo secretario de la Defensa. Ya se llama ministro de Defensa. Habría que ver cómo se van a dar los nombramientos de las carteras allá en Colombia, pero esta es una de las que más llama la atención. Precisamente en su nota de hoy de la jornada, nos recuerdan que el 19 de abril, ojo, 19 de abril de 1970, cuando la Alianza Nacional Popular ganó las elecciones presidenciales, hubo fraude y se frustró la oportunidad de cambio. De ahí surgió el movimiento 19 de abril, del que pues, Gustavo Petro fue integrante. Pero ya años atrás, digamos unos 20 años atrás del 70, estamos hablando de los 40, fines de los 40, Jorge Eliezer Gaitán, líder social, impulsó la idea de enfrentar a las oligarquías liberales y conservadoras para hacer reformas sociales. Su movimiento logró ser mayoritario y se perfilaba como seguro presidente, pero asesinado el 9 de abril de 1948. De ahí, pues imagínense cómo están estas dos partes allá en Colombia. Bueno, pues recientemente, el día de hoy, para ser exactos, ¿no? Y una nota que recién la publicó el periódico La Reforma, lo destacaba muchísimo, ¿no? Y lo ponía del lado derecho, que en el discurso de apertura del 15º Foro Atlántico en Madrid, el escritor Mario Vargas Llosa, peruano, ¿no? De 86 años, Premio Nobel de Literatura de 2010, calificó el triunfo de Gustavo Petro como un accidente enmendable y corregible. Fíjense ustedes, la verdad es que dislate, qué palabras de este tipo, que pues nada más nos confirman que ellos entienden por democracia cuando ganan los que ellos quieren. Y cuando no, pues obviamente hacen todo lo posible por desestabilizarlo, por decir, imagínense, toda la intención y la expresión que tiene el decir que fue un accidente enmendable y corregible. O sea, ¿qué quiere decir? Pues éntrenle y quítenlo de ahí, ¿no? Es tan hipócrita que primeramente felicitó a Petro por su victoria ajustada. Y luego dijo, ojalá Colombia se mantenga dentro de la estricta legalidad que ha caracterizado la historia colombiana y sea simplemente un accidente enmendable y corregible en un futuro más o menos inmediato. Ojo, Colombia, en la estricta legalidad que lo ha caracterizado, pues no estamos hablando de un país netamente con grandes niveles de desigualdad. Esa es la historia de Colombia que quiere Vargas Llosa que se presente. Un accidente enmendable y corregible en un futuro más o menos inmediato. Está llamando a la disidencia armada, a la disidencia ilegal. Terrible, terrible Vargas Llosa. Y luego dice, si Petro pretende, como algunos de sus partidarios, arrasar con esa legalidad, se abre un punto de interrogante respecto al futuro de Colombia. Terrible, terrible, terrible las declaraciones de Mario Vargas Llosa. El tipo era muy buen escritor. Yo confieso que he leído, creo que la gran mayoría de sus escritos, de sus novelas. Me encantan sus novelas, pero desde el punto de vista político, con este tipo de declaraciones, se me hace más que detestable. Incluso, fíjense ustedes, el presidente Iván Duque, el presidente que está saliendo, mencionó, y lo cito textualmente, lo primero que hay que reconocer, y esto contestándole a Vargas Llosa, por supuesto, lo primero que hay que reconocer para defender la democracia es cuando hay un pronunciamiento popular. Claramente, ayer los colombianos eligieron a un nuevo presidente. Todos quienes asumimos la presidencia de la República de nuestras naciones, asumimos un reto enorme hoy en día y es guiarnos siempre por el orden constitucional y la legalidad. Aquí, Vargas Llosa ya ha sido candidato a la presidencia peruana en 1990 y sigue siendo muy activo en el debate político, aunque me parece antes tenía mucho mayor calidad que la que tiene ahora. Recordemos, pues fue, y eso hay que reconocérselo, el autor de la famosa frase de que el PRI era una dictadura perfecta aquí en nuestro país. Pero ahora pues, ¿qué les parece a ustedes?